El instrumento principal, ¿cierto? Aquí son las turbinas de vapor. Digamos que una turbina de vapor es un conjunto de una planta, un elemento utilizado para convertir la energía del vapor en energía mecánica. Recordemos una cosa, recordemos que la energía del vapor es medida a través de la entalpía. Digamos que la entalpía es la que mide la energía que tiene el vapor, en este caso, que eso va a ser igual al m punto de vapor, que es el flujo de vapor por la entalpía como tal. Entonces, la entalpía es la que mide la energía específica de flujo. Y lo que hace la turbina, lo que hacen estas turbinas de vapor es simplemente aprovechar toda esta entalpía para convertirla en trabajo mecánico. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí es que le estamos quitando un delta de entalpía y lo estamos convirtiendo en un trabajo de flecha, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Hay un fenómeno de transferencia de momento que se genera a través de la turbomáquina. Si uno ve los componentes internos de una turbina de vapor, ¿cierto? Uno encuentra que los elementos que constituyen la transferencia de movimientos está compuesto por rotores y estatores. ¿Cuál es la función de los estatores? Los estatores son, digamos que, unos elementos cuya función es guiar el flujo de vapor para que choquen en un ángulo de ataque óptimo en el rotor. Entonces, cuando el vapor pasa a través de, digamos, de este estator, entonces digamos que aquí estamos haciendo chocar el vapor con las paredes de los álabes. Y ese choque con las paredes de los álabes se convierte inmediatamente en la transferencia de momentum. Recuerden, el momentum es masa por velocidad. Entonces, cuando se transfiere momentum, ¿qué es lo que pasa aquí con una fracción de vapor? La fracción de vapor va viajando a alta velocidad y choca con la pared del álave. Digamos que el vapor choca con esta pared de álave y le transfiere momentum ¿a quién? Le transfiere energía a esta álave en forma de cantidad de movimiento. Entonces, cuando se conserva la cantidad, como la cantidad de movimiento se tiene que conservar, entonces el rotor absorbe toda esta cantidad de movimiento para producir un giro. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo, lo que está pasando internamente a nivel de fenómeno en la turbina de vapor es que el vapor que es guiado a través del estator está chocando en las paredes de los álabes y le está transfiriendo una cantidad de movimiento, que es m por b. ¿Qué le pasa al vapor entonces cuando sale del rotor? ¿Qué le pasa a la velocidad? Si estamos, por ejemplo, transfiriendo cantidad de movimiento, aquí entra un M1B1, pasa a través del rotor y ella va a salir a una cantidad M1B2. Como la cantidad de masa se conserva y se transfiere momentum aquí, se transfiere energía mecánica aquí, lo que va a pasar es que cuando el vapor pasa del punto de entrada a la salida de uno de los discos de los rotores, entonces la velocidad va a descender. Entonces desciende la velocidad. ¿Qué pasa entonces? Si desciende la velocidad es porque el fluido perdió energía, ¿cierto? O sea que va perdiendo entalpía. Entonces, hasta aquí sí me hago entender. Digamos que esta es la parte funcional, la parte fenomenológica de cómo el vapor se convierte en energía de trabajo, pero es simplemente porque el vapor cuando pasa por los rotores está transfiriendo cantidad de movimiento. Y usted sabe como tenemos que, como la cantidad de movimiento es una ley de conservación,
¿cierto? La cantidad de movimiento que entra menos la cantidad de movimiento que absorbe el rotor va a ser igual a la cantidad de movimiento que sale. Entonces vamos a perder velocidad. Entonces, si perdemos velocidad, digamos que esto lo hicimos en el primer estator, digamos que estamos entrando vapor aquí, lo hicimos en el primer estator. Vamos a una segunda fase. Una segunda fase es que aquí hay otra sección de estator. Y lo que hace este otro estator, ¿cierto? Es por continuidad aumentar la velocidad del flujo. Entonces, ¿qué pasa si el vapor sale aquí a baja velocidad? Yo con otro estator le puedo incrementar la velocidad. ¿Cómo le incremento velocidad? Recuerden, uno puede incrementar las velocidades de un fluido si le disminuye el área de sección transversal. Entonces, claro, disminuimos el área de sección transversal y para poder hacer esa disminución de área de sección transversal, yo tengo que aumentar ese número de, digamos que ese número de álabes para tener una mayor área de sección transversal y por eso vemos que estas geometrías pues se representan así como crecientes. Entonces veamos, por ejemplo, este perfil. Este perfil, eso significa que aquí hay un disco rotor 1, un rotor 2 y un rotor 3. Este sería un estator 1, el estator 2 y el estator 3. Entonces, el estator 1 direcciona el flujo hacia el rotor 1. Entonces, fíjense que este estator lo que está haciendo con la velocidad, fíjense aquí que la función del estator es incrementar la velocidad. Y la función del rotor, ¿cuál es? La función del rotor es absorber cantidad de movimiento. Entonces, como se absorbe cantidad de movimientos, viene lo que pasa con la velocidad. La velocidad otra vez desciende. ¿Por qué? Porque aquí yo le transferí, el fluido le transfirió ¿qué? Cantidad de movimiento, ¿cierto? Que esto es masa por velocidad al rotor. Entonces el rotor ganó energía. Viene otro segundo estator. Entonces en esta segunda zona de estatores, con este segundo disco estator, eso está quieto ahí, lo que hace es reducirle la velocidad, perdón, aumentar la velocidad reduciendo la área de sección transversal. Entonces lo que hace en esa sección de estatores, vuelvo el incremento de la velocidad y pasa por el otro disco rotor. Entonces aprovecho la energía y transfiero otra cantidad de movimiento MB2. Hay otro rotor, aumento la velocidad y hay un punto que yo no le puedo extraer más energía al fluido porque al final la energía, ¿cierto? Digamos que la presión se ha convertido, la energía mecánica de presión se ha convertido en energía cinética de velocidad. Y como ya yo me absorbí la energía, digamos que toda la presión disminuye. Entonces digamos que este punto. Entonces cuando llegamos a la mínima presión ya yo no puedo extraer nada, sino que me sale ya el vapor a baja presión. Entonces, digamos aquí, el vapor entra a una presión alta, esta es la entrada de vapor, y sale a una presión baja. Lo que vemos aquí, la imagen que están viendo aquí es una turbina con fases de recalentamiento que tienen 3 fases. Digamos que aquí hay una turbina primaria, una turbina secundaria y una turbina terciaria. La turbina 1 es la más potente porque es la turbina en la entrada. ¿Cierto? Entonces digamos aquí que todos los vapores entran aquí, ¿cierto? Luego sale, va a otra sección, entonces se recalienta el vapor y vuelve, entra aquí en una segunda fase. Luego sale y entra y mira algo curioso aquí. Si están viendo este diámetro, ¿cierto? Este diámetro de tubería es elevado. Mientras que este diámetro, miren este diámetro 1 y miren el diámetro 3. Este diámetro de alimentación es muy pequeño. ¿Por qué es muy pequeño? Porque el volumen específico es pequeño. ¿Y por qué el volumen específico es pequeño? Por la alta presión que van los vapores aquí. Entonces, las turbinas de alta presión o la fase de alta presión se identifica por el diámetro de la tubería de vapor, de alimentación. Mira que es pequeña. Mientras que, miren mira la tubería de alimentación de la turbina de baja presión. Digamos que es una presión
uno es presión alta, una presión media y esto es una presión baja. Entonces, para las presiones bajas se utilizan tuberías grandes porque ya, digamos que el volumen específico es bastante bajo. ¿Cuál es el dato de recomendación cuando se está trabajando con turbinas y las turbinas tienen varias fases? Digamos que una turbina que tiene varias fases, la fase de la primera presión para la fase 1, digo, para la turbina primaria, digamos tener una presión 1. Para la segunda turbina, la presión 2 va a ser un cuarto de la presión 1. Si hay otra turbina, la presión de la turbina 3 va a ser entonces un cuarto de la presión de la turbina 2. Entonces, esto, por recomendación, hay ley de un cuarto. Si hay 3 turbinas trabajando consecutivamente, la turbina 1 tiene una potencia total, la segunda turbina tiene un cuarto de la principal turbina y la tercera turbina tiene un cuarto de la turbina intermedia. ¿Cierto? Por una disposición, por una recomendación. Digamos que experiencia ahí, por efectos termodinámicos y también experticia técnica. Comercialmente, normalmente, mientras más grandes sean las plantas, ya estamos hablando ya de plantas de 2, 3, 5, 10 megavatios, unas turbinas de vapor muy grandes, se utilizan varias fases. Pero si las plantas son muy pequeñas, por ejemplo, la microgeneración, si usted quiere el día de mañana tener una central de microgeneración con una turbina sencilla, entonces ni siquiera va a tener 2 turbinas, sino que va a tener solamente una sola fase. Eso depende de las presiones máximas que se estén manejando y del tamaño del proyecto como tal. Listo, entonces hasta este momento lo que quiero que entiendan es cómo es el mecanismo de la turbina de vapor. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace la turbina de vapor es que a través de estatores, de juego de estatores y rotores, extraemos cantidad de movimiento en forma de energía del vapor. Y si extraemos cantidad de movimiento, entonces le estamos disminuyendo ¿qué? La presión al vapor. Entonces esa presión se disminuye hasta un punto que ya yo no le puedo extraer más energía. Digamos, ese funcionamiento del dispositivo del vapor. El resto de dispositivos es igual a cualquier máquina térmica. Igual, así como por ejemplo cuando vimos el ciclo Brayton, el ciclo de gas, solamente que aquí ya no vamos a utilizar gas ideal, sino que vamos a utilizar una mezcla saturada. Y vamos a encontrar distintas fases en la mezcla saturada. Entonces, vamos a ver el ciclo de vapor. ¿Cuáles son los componentes de un ciclo ideal? Tenemos una bomba, tenemos una caldera, que se compone aquí de una bomba, una caldera, la turbina y un condensador. Y aplicamos los mismos 4 principios. De 1 a 2 va a haber una compresión isentrópica. Miren que estamos trabajando aquí casi que los mismos principios que los ciclos de gas, pero solamente que aquí ya las propiedades se buscan distintos. Entonces tenemos de 1 a 2 va a haber una compresión isentrópica. ¿Qué pasa entonces en la compresión isentrópica? Tenemos que S1 va a ser igual a S2, ¿cierto? Aquí entonces S1 es igual a S2. Y aquí tenemos de entrada un trabajo de bomba. Trabajo de bomba aquí es la responsable de elevar la presión a la presión 2. Luego tenemos el proceso 2-3, que es adición de calor a presión constante.
Eso significa que la presión de salida de la caldera va a ser igual a la presión de la bomba. Entonces aquí sí tenemos que tener en cuenta que la caldera, por ejemplo, si es una caldera de alta presión, tenemos que tener unas bombas también que soporten las presiones. Entonces las bombas para calderas son bombas siempre que, digamos que generan altas presiones. Son bombas que de una cabeza elevada que puedan aguantar, por ejemplo, presiones muy grandes, por ejemplo, 10, 15, 25 megapascales, que son presiones pero muy elevadas. Entonces, la característica de la bomba aquí es que aguante mucha presión porque tiene que inyectar líquido acá a la caldera. Luego tenemos el proceso 3-4. En el proceso tenemos una expansión isentrópica de turbina. Entonces, esta expansión isentrópica indica entonces que S3 va a ser igual a S4. Y por último, proceso 4.1. El proceso 4.1 es rechazo de calor a presión constante. Entonces, rechazo de calor a presión constante, ¿qué tenemos? Que la presión en 1 es igual a la presión en 4. Listo, entonces estas son las etapas. 1, la compresión isentrópica. 2-3, la adición de calor a presión constante. 3-4, la expansión isentrópica. Y 4-1, el rechazo de calor a presión constante. El análisis se hace igual que cualquier máquina térmica. Por ejemplo, para calcular cuál es el calor de Q de entrada, aquí nos damos cuenta que el Q de entrada, ¿quién me dice, quién me puede ayudar en cómo se computa el calor de entrada? ¿Con las entalpías o con las energías internas? A ver, quién me dice, quién se acuerda? ¿Cómo computaríamos el calor que entra a la caldera? ¿Calculando las entalpías o las energías internas? Yo quiero que recuerden lo siguiente. Para los procesos de adición y calor. Cuando el delta de P es constante, la energía o el calor es el cambio de entalpía. Cuando no es constante el delta B, sino que es constante el delta P, sino que el delta de B es constante, cualquier calor sea que entra o salga, lo calculamos como el delta de U, el cambio de la energía interna. Entonces, tengan siempre esto en cuenta, ¿cierto? Por ejemplo, en este proceso, la adición de calor es a presión constante. Si entonces a presión constante, aquí el Qin se calcula como H3 menos H2. Q de salida. El Q de salida que es a presión constante también. Por lo tanto, se calcula como H4 menos H1.
Recordemos lo demás. Recordemos, por ejemplo, que el W neto es igual al Q que entra menos el Q de salida. Y la eficiencia térmica del ciclo es igual a W neto sobre el calor que entra. Digamos que este es el mismo análisis de los ciclos de gas. De hecho es igual, se computa igual que el ciclo Brayton, que el ciclo de turbinas de gas. Porque con las turbinas de gas recuerden que la adición de calor y el rechazo de calor también son a presión constante. ¿Hasta ahí vamos claro? ¿Alguna duda hasta ahí? Ingeniero. No, ninguna duda por ahora. Perfecto. Profe, ¿me Entonces, permite un sí, momentico atrás? Ya, gracias. aquí para tener en cuenta lo siguiente. Aquí les voy a dar, quien dice por ahí, como dicen por ahí, el veneno de cómo se calculan los ciclos de gas, es decir, cómo se computa todo estado por estado. Entonces, cosas que hay que tener en cuenta aquí en el ciclo, pues en el ciclo de vapor. Uno, digamos aquí, ¿cuál debe ser la calidad del estado 1? Esto es siempre, eso se debe mantener independientemente del problema que yo les ponga. ¿Qué está entrando aquí? Si usted se da cuenta que está entrando aquí, y fíjense aquí en el diagrama TS, temperatura, entropía. Aquí en el diagrama TS, obviamente como estamos trabajando con una mezcla de vapor saturada, entonces tenemos que dibujar las líneas de saturación de líquido y vapor saturado. Entonces, fíjense que este punto está aquí en 1. Quiere decir que en este punto 1, a la entrada de la bomba, la calidad siempre va a ser 0. Esto va a ser siempre líquido saturado. Esto es importante porque esto nos dice a nosotros que cualquier propiedad que usted vaya a buscar aquí, cualquiera, sea volumen específico, sea la entalpía, sea la entropía, cualquier propiedad se busca en el estado F. En este caso quiere decir que H1 es igual a HF a la presión 1, sí, a la presión que esté. Entonces, este es el primer tips que hay que tener aquí. Segunda cosa a tener en cuenta que este ciclo ideal solamente maneja 2 presiones. Digamos entonces que hay una presión de alta, la presión de alta que son las presiones que tiene la línea 2, igual a la presión 3. Es decir, la presión 2 va a ser igual a la presión 3. Y esa presión 2 igual a la presión 3 va a ser la presión de alta que va a manejar la caldera. Ingeniero, qué pena. Me repite Sí, por favor aquí H1 igual a HF, donde HF es que, perdón. H1 es igual a HF a la presión 1. Sí, pero HF vendría siendo. HF. Por ejemplo, si yo te doy, recuerda de termodinámica 1, si yo a ti te doy una presión, yo te digo presión 1 igual a 100 kilopascales. ¿Cierto?
Y yo te digo a ti, hey, búscame HF. Recuerda que la entalpía es igual a HF más XHFG. Estamos ahí. Ah, Entonces, sí, sí, ya. HF, recuerda que HF es la entalpía de líquido saturado, que es la que está aquí. Sí, sí, eso sale en las tablas. Recuerda que la tabla termodinámica tiene, en la tabla de presión, aparece la presión, aparece HF y aparece HG y creo que aparece HFG. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que si yo estoy en una presión aquí de 100 kilopascales, tú vas a buscar la que está en la columna de los HF. Y esa va a ser la presión. Entonces, esto es una forma de decir que la entalpía 1 es la entalpía con la calidad cero, es decir, en la entalpía de líquido saturado a la presión igual P1. Sí, sí, ya recuerdo. Gracias, ingeniero. Igual, ahorita vamos a hacer un ejercicio con datos y vamos a hacerlo. Vamos a ver dónde salen todas las propiedades. Listo, decíamos entonces, y hay una presión de baja. La presión de baja igual a qué? A la presión 1, que es igual a la presión 4. Entonces uno puede definir aquí los 4 estados. Digamos, si normalmente que tenemos, por ejemplo, vamos a decir que tenemos la presión H, tenemos la presión baja, la presión alta, la presión baja. Normalmente también tenemos la temperatura 3. Tenemos la temperatura 3 y ya, no tenemos nada más. Fíjense que sí, un ciclo de esto, ustedes lo pueden resolver solamente con estos 3 datos. Y vamos para el estado 1. ¿Qué tenemos en el estado 1? Entonces, en el estado 1 lo que tenemos entonces es, por ejemplo, que la presión 1 va a ser igual a ¿quién? A PL. ¿Qué otra cosa está en el estado 1? En el estado 1 está que la calidad es 0. Y entonces vamos para el estado 2. ¿Qué tenemos en el estado 2? En el estado 2 tenemos, por ejemplo, la presión 2. La presión 2 va a ser igual a la presión de alta de trabajo. ¿Qué otra cosa tenemos en el estado 2? ¿Quién me dice ahí? ¿Cómo es el proceso 1-2? ¿Cómo se llama? Ahí la calidad es máxima, ¿no? La entropía es igual a la 1. La entropía, exactamente. S2 va a ser igual a S1. ¿Cierto? Estado 3. ¿Qué tenemos en el estado 3? Fíjese que aquí tenemos T3 Igual a P2. y tenemos que la presión 3 igual a ¿qué? La presión 2. La presión 2. Estado 4. Ayúdenme con el estado 4. ¿Qué tengo en el estado 4? Presión 1 es igual a presión 4. Perfecto. Presión 4 va a ser igual a presión 1. ¿Que va a ser igual a quién? A la PL. Ya está definida aquí. ¿Qué otro dato tengo del estado 4? ¿Cómo se llama el proceso 3-4? Rechazo de calor, ¿no? No, 3-4. Perdón, estamos en 4-1, sí. La entalpía es igual. La entalpía es la misma. La entropía. La entropía. La entropía. La entropía en 4 va a ser igual a la entropía en 3. Entonces aquí, fíjense muchachos, aquí está la clave para resolver siempre esto. Entonces, en el estado 1, esto es una constante. En el estado 2,
esto es una constante. En el estado 3, esto es una constante. En el estado 4, esto es una constante ahí. Miremos aquí ahora el diagrama. Vamos a hacer una línea aquí. Fíjense que aquí hay dos líneas en este diagrama TS. Toda esta línea que ustedes ven aquí, esta que estoy trazando aquí punteada, esta es una línea isobárica, es decir, que toda esta línea está a la misma presión y es la presión de H. Y si me voy a la línea de aquí abajo, digamos entonces, toda esta línea de aquí abajo es la presión. ¿La presión de quién? La presión de baja. Presión de alta, presión de baja. Todo lo que está dentro del diagrama PV, ¿quién me dice qué significa el área dentro de un diagrama PV? La potencia. La potencia. Exactamente. Entonces, toda esta área aquí es la potencia, es el W neto. En kilojoule por kilogramo de vapor. ¿Qué quiere decir? Que si usted quiere ampliar la potencia de este ciclo, ¿cierto? Usted quiere incrementar el área. Si usted quiere incrementar el área, entonces lo que uno hace aquí es que le mete más presión a la cosa. Mire que yo le voy a hacer otra línea de presión que esté por encima de esta. Vamos a suponer que esta presión aquí son 100 kilopascales y voy a suponer que esta presión aquí son 3 megapascales. Yo voy a subir aquí la presión y digo entonces que esta presión es de 10 megapascales. Parece proporcionado, pero no. O sea, cada vez que la línea de presión incrementa aquí, se incrementa como 4 veces más. Es decir, no está desproporcionado esto. Entonces, claro, si yo tengo un proceso de una presión más alta, digamos que mi estado 3 va hasta acá, fíjense que yo voy a tener más área. Y si tengo más área, tengo más potencia. Entonces, si quiero más potencia en un ciclo de vapor, tengo que aumentar la presión del ciclo. Entonces, si aumento la presión 3, eso consigo me va a tener una repercusión también, que es que si aumento la presión en 3, mira lo que pasa con la temperatura en 3, me va a incrementar también. Porque mire la temperatura en 3 que tenía aquí, yo tenía temperatura en 3 aquí, si opero con presiones más altas y quiero mantener el mismo diagrama, voy a tener una temperatura 3 más alta. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted le mete más presión al ciclo, necesariamente le tiene que meter más combustible para mantener para mantener la relación termodinámica aquí en el diagrama. Porque si no mantienes la temperatura, digamos que esta temperatura es constante y está aquí, entonces tú lo que haces es cortar el diagrama por acá y tienes menos potencia. Vamos a mirar este problema. Los que quieran seguirme lo pueden hacer el código en ES para hacer el cálculo del análisis del ciclo completo. Entonces, para tener un análisis de ciclo completo, aquí hay que tener la sumatoria de las entalpías. O digamos, no la sumatoria, hay que tener el H1, H2, H3 y H4. Se necesitan todas las entalpías. Entonces dice, considera una planta de vapor que opera en un ciclo Rankine ideal simple. El vapor entra a la turbina a 2.9 megapascales y 360 grados centígrados. Entonces, miren, voy a coger esta información y voy a ir graficándola aquí en un diagrama TS. Para el análisis de los ciclos de vapor basta con un solo diagrama, el de TS. El diagrama PV, a diferencia de los ciclos, recuerden los ciclos de gas que nosotros hacíamos diagramas TS y diagramas PV, aquí todo se puede hacer en un solo diagrama. Vamos a hacer entonces aquí este análisis. Tenemos aquí un dato, tenemos una línea de 2.9 megapascales. Entonces vamos a suponer que esta es nuestra línea de 2.9 megapascales. Voy a dibujarla aquí en rojo.
digamos, entonces que toda esta línea que dibujé aquí es una línea de 2.9 megapascales. Y dice, y 360 grados centígrados. 360 grados centígrados. Este 360 grados centígrados es qué temperatura. La 1, 2, 3, 4. Ayúdenme ustedes ahí. Entre todos vamos a construir este diagrama. ¿Qué es 360 grados centígrados? Es la temperatura de entrada. La temperatura de entrada a la turbina sería entonces T3, Uno. ¿cierto? No, mira lo que dice aquí. T3. El vapor entra a la turbina a 360 grados. O sea que ese 360 grados es, la entrada a la turbina es 3. Vamos a colocarle aquí para evitar confusión. T3 es igual a 360 grados centígrados. Bueno, y también tenemos la presión 3, ¿cierto? Entonces, la presión 3 es una presión de 2.9 megapascales. Entonces, ya de aquí de la información ya tenemos este estado aquí definido. ¿Qué más podemos decir, por ejemplo, de la presión en 2, cuál sería? ¿Cuánto valdría entonces la presión en 2? ¿Cómo es el proceso de adición de calor? Lo mismo que la presión en 3. Lo mismo que la presión en 3, serían Exacto. 2.9. ¿Por qué? Exacto, porque el proceso de adición de calor es a presión constante, entonces se mantiene. Esta presión tiene que ser 2.9 megapascales. Entonces, listo. Yo tengo aquí. Los dos son igual a la pH, ¿no? La pH Exacto, alta. todos van a ser la presión de alta. Aquí está identificado como presión de alta. Listo, entonces 2.9 megapascales, tengo esa línea aquí. Dice entonces que es condensada en un condensador a una presión de 90 kilopascales. ¿Esta presión cuál es? P4. P4, ¿cierto? La presión de condensación es la presión de baja. Entonces, yo tengo que P4, vamos a colocarle aquí el valor, P4 es 90 kilopascales. ¿Cómo es la presión 1? Igual. Es igual en la presión. Igual a presión 4, ¿cierto? Igual que también es 90 kilopascales. O sea que presión 1 igual a presión 4, toda esta línea es la presión de baja. Voy a dibujarla en azul. Muy parecido, esto es exactamente lo que pasa también, esto es el ciclo de refrigeración invertido, por decirlo así. Y ustedes cuando ven un diagrama, un ciclo de refrigeración, ustedes ven unas líneas de color rojo y unas líneas de color azul, ¿cierto? Cuando va el técnico con el aparato para cambiar los gases, ustedes ven que eso tiene dos manómetros, un manómetro azul y un manómetro rojo. Listo, entonces aquí tenemos la presión de baja. Vamos a dibujar la presión de baja acá. La voy a dibujar en azul, como es su representación. Entonces voy a dibujar una línea de presión de baja aquí abajo. Digamos, toda esta línea isobárica es de 90 kilopascales. Qué pena, una pregunta. En el anterior, cuando copiamos lo de los estados, P4 es igual a P1 igual a PL o P2. PL. Presión de baja, presión de baja. Long. Ok, gracias. P4 igual a P1 igual a PL. Gracias. Listo, entonces estamos aquí. Bueno, vamos a seguir. A ver.
Listo, entonces tenemos aquí la presión de baja, tenemos la presión de alta. Y vamos a saber qué otros estados termodinámicos sabemos aquí. Bueno, 360 grados centígrados. Esta va a ser la temperatura máxima en la salida de la turbina. Esta temperatura siempre va a ser de sobrecalentado. Entonces, voy a decir entonces que este punto aquí es la temperatura. Que son los cuantos, estos son los 360 grados centígrados. Entonces aquí tengo este estado termodinámico completo y digamos que este es el estado 3. Empecemos el estado 1. ¿Dónde ubico yo el estado 1 aquí en este diagrama? Lo he dicho, aquí en este estado 1, ¿cuánto es la calidad de 1? 0. 0, ¿cierto? ¿Por qué la calidad tiene que ser 0? Porque si recuerde que si la calidad es 0 es porque el 100% es líquido. Y en una bomba no podemos meter burbujas, ¿cierto? Ni no podemos meter flujo bifase. ¿Por qué no podemos meter flujo bifase? Porque si, póngale que aquí la calidad no sea 0, sino que haya burbujas. O sea que si hay burbujas de vapor, aquí le estamos metiendo vapor a la bomba. Si usted le mete vapor a la bomba, cuando el vapor pase a una presión más alta, el vapor desaparece, pero cuando desaparece libera energía, ¿cierto? Y esa energía es la que genera una onda de choque, una onda de sonido, y esa onda de choque genera vibraciones. Entonces, si usted tiene una burbuja aquí y esa burbuja pasa de baja a alta presión en la bomba, aquí desaparece la burbuja, pero el hecho de desaparecer causa una onda de choque que es la cavitación. Entonces eso genera daños en la bomba. Entonces digamos que por condición de diseño aquí la calidad se debe mantener en 1. Entonces vamos a ubicar ese 1 acá. Termodinámicamente ese 1 está justamente aquí en esta línea. Y entonces aquí yo puedo computar que este S1 es igual a SF. ¿A quién? A 90 kilopascales. Entonces aquí tengo el estado 1. El estado 2. Fíjense que el estado 2, ¿qué pasa? Aquí, ¿cómo es el estado 2 con respecto al estado 1? La presión aumenta. La presión aumenta, sí. ¿Qué más? Pero, ¿qué otro dato? Porque recuerden que para todos los estados yo debo conocer 2 cosas. Mínimo. Ya tengo la presión. ¿Qué otra cosa necesito conocer aquí? La entropía es constante. Digo, la entropía es constante. La entropía es constante. Es decir, que S2 es igual a S1. Eso significa que si yo me voy aquí a este diagrama, yo tengo que subir aquí en forma de una línea recta vertical. ¿Cierto? Yo me voy a una línea recta vertical hasta que choque con la línea de alta presión. Entonces, en esta intersección, yo tengo mi estado 2. Y entonces yo tengo aquí que la entropía en 2 va a ser igual a la entropía en 1. Y tengo mi estado 2 definido. Entonces, después que tengo mi estado 2, ya yo le empiezo a agregar calor. Este estado aquí, recuerden que esto es líquido comprimido. Si usted a un líquido comprimido le agrega energía, va a incrementar la temperatura del líquido. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a suponer que esto está a 80 grados centígrados, aquí, por casualidad. Si usted le mete energía, esto llega aquí, digamos aquí a la saturación, a líquido saturado, y aquí empieza a cambiar la fase. Aquí se evaporó el 100% y después de evaporarse se sobrecalienta. Entonces, en todo este recorrido estuve metiendo energía. Aquí estuve ingresando calor sensible, por aquí ingresé un calor latente y por aquí ingresé otro calor sensible. Es decir, toda esta entrada de 2 a 3 es ingreso de calor. Luego estoy en 3, ya en 3 está totalmente definido porque tengo 2 estados.
el estado 2 está totalmente definido porque tengo dos estados. El estado 1 está totalmente definido porque tengo dos estados. Me falta el estado 4. ¿Qué tienen en común el estado 4 con el estado 3? La misma entropía también. La misma entropía. O sea que si tienen la misma entropía, en esta gráfica yo me tengo que bajar en una línea vertical, ¿cierto? Yo me bajo en una línea vertical y esa línea vertical se va a chocar con esta presión de 90 kilopascales y en esta intersección está definida el estado 4. Aquí está el estado 4. En este estado 4, ¿qué pasa? Que S4 va a ser igual a S3. O sea que yo cuando yo calcule este estado 3, yo aprovecho inmediatamente y calculo ¿qué? Yo tengo que calcular la entalpía 3 y el S3. ¿Para qué? Para igualar este S3 luego a S4 e igual a S3. Utilizo esta información de aquí para igualarlo a S4 y poder tener el estado completamente definido y entonces sí poder calcular entalpía 4. Ya con esto calculo la entalpía en 1 y ya con esto calculo la entalpía en 2 y ya con esto tengo digamos que todo el ciclo completo. Y así es el análisis del ciclo. Digamos que esto resume el análisis del ciclo. Usted debe ser capaz de calcular el ciclo completo si yo solamente le entrego esta información. Fíjense, voy a hacer resumen de la información y el resto es deducirlo del diagrama TS. Fíjense la información que le entregué. Les entregué PDH 2.9 megapascales. Les entregué PDL, que es 90 kilopascales. Les entregué T3, que son 360 grados centígrados. Gómez Flores. Gómez Flores. María Antonia Gómez Flores. Ya, eso es todo. Les decía, muchachos, ¿qué deben ser capaces ustedes? Fíjense, la única información que hay para resolver es esto. Presión de alta, presión de baja y la temperatura 3. Solamente hay 3 datos. Y a partir de esos 3 datos, ustedes calculan el ciclo completo. Esa es la idea. Entonces vamos a hacer un código, vamos a hacer un análisis de un ciclo de vapor. Vamos a colocar aquí cuáles son los datos de entrada. pH, .9 megapascales. Bueno, ojo aquí con la unidad, 2.9 megapascales. Acá tenemos que trabajar en la misma unidad. Vamos a trabajar en kilopascales, que sería entonces 2.900 kilopascales. PL sería entonces 90 kilopascales. Y la temperatura máxima serían 360 grados centígrados. Entonces miren que esta es la única información que les voy a dar. La única información. El resto es por conocimiento. El resto es simplemente conocer cada uno de los estados. Vamos a definir, digamos entonces, proceso 1, 2. Digamos que es compresión y centrópica.
Yo les voy a ir preguntando, ustedes me van ayudando ahí. Por ejemplo, ¿cuánto vale PD1? Igual que 90. P2 es igual a 90 la kilopascales. temperatura de alta. 90, ¿cierto? O sea, PDL. No lo voy a escribir como 90, sino que lo voy a dejar aquí en términos de los datos de entrada. A ver, ¿qué otro dato en uno necesito? ¿Qué otro dato en uno sé fijo ya? Calidad 0. La calidad, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que la calidad de uno no la voy a meter en corchete, simplemente voy a decir x de 1 es igual a 0. Entonces fíjense, ya tengo estos dos datos. ¿Qué carajo? Vamos a meterlo aquí para que aparezca simplemente en la tabla. Yo voy aquí y miren que ya de la línea 1 tengo presión y calidad. Presión y calidad. Vamos a calcular el resto de cosas, ¿cierto? El resto de cosas que viene siendo la entalpía y la entropía. Básicamente eso es lo que necesito, entalpía y entropía de todos los puntos. Vamos a calcular la entalpía. La entalpía la vamos a calcular con la presión y la calidad. Vámonos aquí. Vamos a calcular la entalpía. Y la parámetro y las variables independientes van a ser la presión y la calidad. Entonces, fíjate que H de 1 va a ser igual Ingeniero, a la entalpía, ¿sí? pero estamos usando que aire, gas. Vapor. Recuerda que estamos en los ciclos de vapor. Recuerda que para los ciclos que vimos anteriormente, fíjate, te recuerdo un poquito lo que hemos visto. En los ciclos de potencia son los ciclos de potencia de gas y los ciclos de potencia de vapor. Los ciclos de potencia de gas son principalmente tres, los de gasolina, el diésel y el Brayton. El gasolina, el Otto, diésel y Brayton utilizan aire, que es lo que le llamamos, recuerda, el ciclo de aire estándar. Profe, una pregunta, Ya, ¿por qué se usa vapor IAPWS? bueno, eso depende de la base de datos del ES. El vapor IAPWS tiene una base de datos, digamos, más completa y con menos error por el factor de compresibilidad. Es por cuestión de base de datos. No hay problema si utilizan el Steam solamente. Yo acostumbro utilizar el IAPWS porque tiene menos errores la entalpía con respecto a una base de datos más compleja. Ok, gracias. Pero se puede utilizar el vapor normal. Entonces, listo, vapor, ¿cierto? La sustancia a la presión 1 y a la calidad igual, a calidad 1. Vamos ahí. Y efectivamente aquí ya calculamos la entalpía. Esta es la entalpía a la que está entrando el líquido a la bomba. Distinta a una entalpía de un vapor saturado. Una entalpía de un vapor saturado está alrededor de 2800. El vapor, es decir, esto es, el mundo fue dividido casi que por la máquina. La máquina de vapor trajo mucho desarrollo porque el agua tiene una bendición y es que el agua, 1 kilogramo de agua absorbe grandes cantidades de energía en términos de cambio de fase. 1 kilogramo de agua, recuerden que el HFE del agua es de 2500 kilojoules. Digamos aquí tenemos el punto 1 definido.
Vamos a definir las otras propiedades. Siempre son la entalpía, la entropía. La entropía lo busco igual que la entalpía, la cambio simplemente. Y listo. Listo. Ahora dígame, ¿cuánto vale la presión de salida? ¿Cuánto es la presión de salida de la bomba? ¿90? Es la misma presión 1. Ah, en la 2. Sí. La presión 2 es igual a la 3, serían 2900. 2900, exactamente. O sea, sería igual a pH. Recuerden que la idea es no escribir aquí valores, porque la idea es que este código sirva para cualquier de estas tres cosas. Yo le doy a usted cualquier temperatura, cualquier presión de baja, cualquier presión de alta y el código, pues, simplemente ingrese esto acá. Me falta un dato de la presión en 2, del estado 2. ¿Qué dato me hace falta? La entropía 1 es igual a la 2. Exactamente. S2 es igual a S1 porque el proceso de compresión es isentrópico. Pues vamos a ver, vamos a calcular. Entonces vimos aquí, se iguala la entropía y ya tengo aquí dos estados. Fíjense ustedes, ya tengo presión y entropía, quiere decir que ya puedo buscar lo que me dé la gana. Ah, bueno, me voy a devolver un momentico y voy a buscar también la temperatura. Vamos a buscar la temperatura 1. Es importante tener todas las temperaturas del proceso. Mira que es interesante conocer esto porque a 90 kilopascales, el agua hierve a 96 grados centígrados. Es decir, esta es la presión de saturación, perdón, es la temperatura de saturación. Este dato nos sirve porque tenemos que tener un control. Digamos que a esa bomba no podría estar entrando agua a más de 96 grados centígrados, porque eso significaría que están entrando burbujas de vapor. Entonces, tener la temperatura, la lectura de la temperatura es importante. Entonces, fíjense, ya teniendo estas dos cosas aquí, podemos calcular el resto acá. Vamos a definir, por ejemplo, y lo que vamos a hacer aquí, vamos a tomar esa función de entropía. Así que S2 va a ser igual a la entropía a la presión 2 y vamos a buscar algo que queramos aquí y a la entalpía. Entonces, miren que aquí nos busca la entalpía, ¿cierto? Partiendo de la entropía. Vamos a buscar la temperatura. Vamos a copiarnos este código de aquí. Vamos a buscar también la temperatura en 2.
aquí nos va a dar que la temperatura pues no va a cambiar mucho. Miren que la temperatura casi constante aquí, porque las bombas no incrementan temperatura. Tú puedes bombear y lo que incrementaste quizás fue de punto 7 a punto 88, en punto nada, ¿cierto? Básicamente la temperatura es la misma. Vamos para el siguiente proceso. Entonces ya tenemos el proceso 1, 2, vamos para el proceso. El proceso 2.3 es el proceso de adición de calor a presión constante. ¿Qué información tengo aquí? A ver, ¿cuál es, por ejemplo, cuánto vale la presión 3? La presión 3 es igual a la misma 2. Exacto. La presión 3 igual a la misma 2. Adición de calor a presión constante. ¿Qué otros datos hay en 3? ¿Qué otro dato está en 3 ahí? La temperatura máxima. Exacto. Temperatura 3 es igual a la temperatura máxima. Bajo máximo. Listo. Ya tengo el proceso 2.3 totalmente definido. Vamos al cálculo aquí. Ingeniero, ese no es el proceso 3-4. Uno, 2, estamos en el 2.3. Ah, ya. En el proceso 2.3, para el proceso 2.3 tenemos que calcular las propiedades de 3 apenas, porque las de 2 ya fueron calculadas en 1.2. Proceso 2.3, adición de calor. Entonces, aquí tenemos T3 igual a T máxima, P3 igual a P2. Y entonces, si ya hay dos propiedades, el resto es jugar con la calculadora de propiedades. Entonces, mire lo que voy a hacer. Voy a copiar estas tres. Vamos a copiar una por una. A ver, vamos calculando una por una. Vamos a empezar con la entalpía. La entalpía en 3 la voy a calcular en términos de quién? En términos de la presión igual a presión 3. Y calidad, aquí no tengo calidad. Es vapor sobrecalentado, no tiene sentido hablar de calidad. Entonces aquí tenemos que utilizar la temperatura igual a T3. Entonces, los datos que estoy utilizando para llamar esta propiedad son los mismos datos que tienen que estar aquí en la definición del estado. Entonces ahí tenemos la entalpía en 3, que es la entalpía máxima del ciclo. Vamos a calcular la entropía. La entropía la calculamos igual, solamente que con S. Aquí cambiamos la palabra por entropy. Aquí tenemos la entropía y vamos a calcular la temperatura. Perdón, la temperatura no, la temperatura la tenemos. Tenemos todo aquí, tenemos presión, temperatura, entropía. ¿Qué nos falta? Pues nada, en estas dos no tiene sentido hablar de calidad. Esto es líquido comprimido, esto es vapor sobrecalentado. Entonces ya definimos el estado 2.3, vamos a definir el proceso 3.4.
Este proceso 3.4, que es una expansión isentrópica en una turbina. Pregunta, ¿cuánto es la presión de salida de la turbina? ¿A qué presión salen los vapores de la turbina? Presión 1, presión de baja. Exacto, a la presión de baja. Entonces, va para la línea baja presión. P4 va a ser igual a P1 o a PDL, como uno quiera. Vamos a llamarla a PDL. De cualquier forma, lo podemos escribir en código. ¿Qué otra cosa sé en el estado 4 comparado con el estado 3? Entropía constante. Entropía constante. 4 es igual a S3. Vamos a calcular ahí. Listo, entonces ya tenemos estos dos puntos y podemos calcular entonces el resto. Podemos calcular ya la entalpía y la temperatura. Vamos a calcular la entalpía y la temperatura. Vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a utilizar este código. Fíjense entonces que H4 es igual a la entalpía del vapor a la presión igual P4 y a la temperatura igual. Aquí no tengo temperatura, tengo que utilizar entonces la entropía como propiedad, a S igual a S4. Repito, lo importante es que cuando ustedes llamen la propiedad, aquí deben estar dos propiedades que estén definidas anteriormente. Aquí está definida la presión y entropía porque aquí está definida anteriormente por la misma naturaleza del proceso. Entonces tenemos H4. Y ahí mismo podemos calcular la temperatura 4. Entonces simplemente que este 4 es la temperatura del vapor a P4 y S4. Vamos y calculamos a ver. Y ahí tenemos entonces el T4. Y hemos terminado el ciclo. Vamos a hacer el diagrama TS, a ver si nos sale. Vamos a hacer el diagrama TS. Me muestra el final del código, por favor. Ya, muchas gracias. Listo. Yo no lo vi. Y ahora. Acá no me sale. No te sale que Usted al final de la clase código nos comparte el código. Al final de la clase nos comparte el código. Sí, claro, no hay problema. Porque la tarea que les voy a poner la otra semana es que ustedes le agreguen unas cositas al código. Yo les comparto el código y ahí les va a quedar también el video de la lección. Ah, bueno, hágale, ingeniero, gracias. Vale. Entonces, fíjense, ya hemos terminado el análisis del ciclo. Vamos a graficar el diagrama presión TS, perdón.
Vamos al diagrama TS. Vamos a ver estos valores de referencia para tenerlos en cuenta en el diagrama TS. Los voy a traer por acá. Vamos a hacer un diagrama de propiedades. Vamos a seleccionar aquí vapor. Aquí está. Vamos a hacer un diagrama TS. Y aquí vamos a que nos haga dos presiones, ¿cierto? Las dos presiones que vamos a tomar son 2900, 2990. Esas son las dos presiones que nos va a mostrar en las líneas de saturación. Volúmenes específicos, pues no me interesan los volúmenes específicos. Solamente vamos a decir que incluya líneas de entalpía. Incluye líneas de entalpía porque es la propiedad que nosotros calculamos aquí. Calculamos las entalpías. Esto se me borró cuando los 2900 y esto es 90. Y que me incluya unas entalpías, que me incluya las 4 entalpías que calculamos aquí. 405.2, 408.1, 3142 y 2451. Vamos a ver. Plop. Eso sí es bonito. Entonces digamos que este es el diagrama esta es la línea de saturación para el vapor únicamente. Y aquí podemos apreciar las dos líneas, la línea de alta y la línea de baja temperatura. Vamos a ver aquí si las puedo cambiar de color. La presión de 2900 la voy a dibujar en rojo. Y la presión de baja la voy a hacer en azul, como es de costumbre en ingeniería. Entonces, ven, ahí se ve claramente presión de alta y presión de baja. Vamos entonces a hacer los diagramas TS, los puntos TS. Entonces vamos aquí a plots, le vamos a dar donde dice que overlay plots. Y en el eje X vamos a seleccionar las entropías, mientras que en el eje X vamos a señalar las entalpías. Vamos a que nos trace líneas y que nos coloque unos puntos ahí, qué sé yo, cualquier cosa. Las líneas moradas. Vamos a suponer ahí, tal. Ahí está, 1, 2, 3, 4. Usted se preguntará, ¿y ese triángulo ahí qué? Bueno, lo que pasa es que, bueno, cuando uno grafica aquí, él conecta un punto 2 con un punto 3, pero en realidad debería irse, un momentico. Miren, no grafiqué líneas. No me interesa graficar líneas, solamente me interesan los puntos termodinámicos. Aquí, ¿qué pasa con el punto 1 y 2? ¿Qué pasa? Con el punto 1 y 2 es un punto que está casi que pegado. Es un punto casi que pegado que no se alcanza a apreciar aquí. Lo que pasa termodinámicamente aquí es que 1 y 2
En realidad son puntos muy cercanos, sino que en la teoría los dibujan separados para poder dibujar aquí, pero en realidad 1 y 2, esto es un puntico apenas ahí. Listo, entonces sería el diagrama TS. Aquí nos tocaría pues, manualmente completar el diagrama, pero aquí muestra el área bajo la curva. Vamos a cambiar la presión al proceso. Vamos a ponerle aquí 1900, a ver qué pasa. Entonces fíjate que el punto 3 se movió. Aquí punto 3 se movió. Si coloco, por ejemplo, una presión menor, o colocar una presión de 1000, miren que el punto 3 se movió acá. El punto 3 se movió acá significa que la línea de 1000 más o menos está como por aquí. Entonces, mire, si yo bajo la presión, pues se me disminuye el diagrama que está aquí adentro del PV, por decirlo así. Y por último, vamos a hacer el análisis del ciclo. Qin es igual a H3 menos H2, Q de salida es igual a H4 menos H1 W neto, Q que entra menos Q que sale. Y la eficiencia térmica del ciclo es W neto sobre Qin. Está sin H, a ver, sí. Entonces, mira, yo tengo aquí el W neto de este ciclo es de 529.5 kilojoule kilogramo. La potencia neta que está produciendo este ciclo de vapor. Y tiene una eficiencia de 19%, una eficiencia muy baja, ¿cierto? Una eficiencia del 19%. Esta eficiencia mejora con la presión. Si nosotros incrementamos la presión del proceso, podemos mejorar la eficiencia. Vamos a cambiar aquí, vamos a cambiarla. Aquí está muy baja. Vamos a dejarla en lo que está, 2900. Mire que la eficiencia mejora aquí a 25%. Igual aquí ya podemos parametrizar. Por ejemplo, yo puedo tomar aquí esta presión de H. Vamos a parametrizarla. Crear una tabla.
Y en esa tabla voy a estudiar el comportamiento de la eficiencia versus la presión del proceso. Digamos aquí me traigo la eficiencia y la presión del proceso, que es la presión H. Variamos la presión H, vamos a variarla entre 1000 y 5 megapascales. Y vamos a calcular la eficiencia. Entonces vemos que la eficiencia incrementa obviamente con la presión máxima, igual que en los ciclos de gas. Y aquí podemos observar cómo la eficiencia incrementa, digamos, por efecto de la presión. Entonces, si ven, a mayor presión vamos a tener una eficiencia mayor. Aquí tenemos una eficiencia de 28 hasta 28% y esta eficiencia puede incrementarse aún más. Vamos a dejarla hasta 10 megapascales, a ver qué pasa. Miren, muy interesante aquí. Miren cómo la eficiencia incrementa con la presión. Aquí tengo presión de 10 megapascales. Tenemos eficiencias de turbinas superiores al 30% para la generación con vapor. Entonces aquí tenemos curva de eficiencias y el diagrama TS para el caso, pues para el caso estudio ahí.